Transmitir. Saludo cordial. Mucho gusto. De verdad es un gusto enorme el poder compartir con ustedes en esta preciosa hora. Hoy, tal como todos los martes, nos damos cita en esta plataforma. Así que hoy les saludo muy cordialmente. Es 3 de noviembre del año 2020. Bienvenidos a esta nueva transmisión de El Mensaje. Emitimos contenido de interés, promoviendo reflexión, despertando conciencias y creando conciencias apercibidas. Un saludo muy especialmente a nuestros muchos seguidores, a la comunidad creciente de El Mensaje. Y les digo, traigo hoy 3 grandes consejos para la cristiandad, los cuales les serán muy eficaces para vivir en esta nueva época. Así que, comunidad de El Mensaje, atentos. El tema de hoy es los 2 cristianismos. Vivimos en el siglo de las fragmentaciones. Nunca antes la humanidad estuvo tan fracturada como lo está hoy. De alguna forma, fuerzas antagónicas se han estado alineando y organizando para conspirar contra Dios y contra la humanidad. La sociedad pugna entre ella misma para la imposición de nuevas tendencias e ideologías. En el siglo de las fragmentaciones, los aires espirituales están contaminados con influencia de discordia. A nivel matrimonios, por ejemplo, las peleas constantes entre cónyuges podrían ser el resultado de esa conmoción que hay en el ambiente. Hoy por hoy se ha segmentado a la mujer con respecto al hombre, haciéndoseles rivalizar desde la ideología. El mundo les está imponiendo la idea de competirse en lugar de complementarse mutuamente. A nivel familia, las nuevas leyes que empoderan a los niños como sujetos de derecho y para quienes el Estado será su garante, se les permitirá confrontarse contra sus padres en tribunales. O sea, todo este conflicto lo trasladarán también al interior de los hogares. Por ejemplo, un niño con ideologías progresistas se confrontaría contra el conservadurismo de sus papás en un contexto social en el que el menor al interior de tu casa resulta ser un protectorado del Estado. Así que si el niño regresa en la madrugada a tu casa y le amonestaras por eso, deberías tener cuidado en no disgustarle si no quieres verte envuelto en una demanda jurídica. Por lo anterior, aconsejo desde ya a las familias de creyentes, y este será mi primer consejo: instruyan a los niños en la fe. Les digo que les queda muy poco tiempo para instruir a sus hijos, sobrinos y nietos en los caminos de Dios, pues se viene una era de reingeniería social, y en los colegios, aparte de enseñarles a los menores materias convencionales, les adoctrinarán también con todas estas ideologías reinantes que se impondrán. Así que padres de familia cristianos, tengan en alta estima a los maestros de escuela dominical de sus hijos y no prive a sus pequeños de recibir sus clases semanales. Ahora es cuando, pues tenga presente que con el tiempo las enseñanzas cristianas serán penadas por la ley. Les decía
que vivimos en el siglo de las fragmentaciones. Por eso parafrasearé Mateo capítulo 24, versos 7 al 10. Dice así nuestro Señor Jesús el Cristo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, en este siglo de segmentación de la sociedad, enemistades, enfrentamientos, estigmatización de los cristianos, inclusive, aunque usted no lo crea, fraccionamiento de entre los mismos creyentes. Eso lo categoriza el verso 10. Te lo leeré textual. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo anterior aduce entonces a una época donde habrá facciones, dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianismo. La profecía bíblica da cuenta que habrá dos facciones de la cristiandad y un sector traicionará y entregará a sus otros hermanos. Así como lo escuchas, lo anterior indica que una iglesia seguirá sirviendo a Dios, pero habrá otra que servirá a los neoestados o estados progresistas. Así pues, en este acontecer actual en el que el sistema del mundo se está acomodando, les digo que también hay un sector de la cristiandad que se está aclimatando a este sistema represor actual, pues ese pseudo cristianismo que emergerá irá de la mano con las políticas estatistas que se implementarán en adelante. Ministros entregarán a sus consiervos. Así lo pronostican las sagradas escrituras. Y lo que es más, la Biblia también dice que la traición será un patrón no solo en la conducta social, sino también dentro de los estados de control y vigilancia, pues se recompensará a los ciudadanos que delaten a aquellos que se les considere disidentes del sistema. Y será tal la tendencia que se cumplirá lo dicho por Jesucristo cuando dijo en Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Como pueden ver, el espectro de la división que hoy vivimos continuará aún en la nueva época a la cual el mundo está siendo empujado. Cuando Jesucristo dice que algunos tropezarán, da a entender que grupos de creyentes volverán atrás, se apartarán. Así que el concepto tropezarán significaría entonces que tales cristianos sucumbirán frente a nuevas posturas, sucumbirán frente a nuevos postulados, sucumbirán frente a nuevos y peligrosos enfoques bíblicos, sucumbirán frente a nuevas ideologías y o sucumbirán frente a nuevas políticas de Estado encaminadas al detrimento de la cristiandad que hemos conocido hasta ahora. Y serán esos cristianos fríos y tibios quienes entregarán a sus hermanos en la fe.
¿Cómo llama la Biblia a tales creyentes? La Biblia les llama cobardes. De hecho, Apocalipsis 21, verso 8, hace mención de ellos y dice el texto de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como pueden ver, el Señor iguala a los traidores al mismo nivel de los incrédulos. Fíjate, el Señor iguala a los traidores al mismo nivel de los homicidas, quizá porque entregarán a sus hermanos, al sistema me refiero. O sea que, según ese listado que acabo de leerles, Jesucristo iguala a los traidores al mismo nivel de los fornicarios, iguala a los traidores al mismo nivel de los hechiceros, iguala a los traidores al mismo nivel de los idólatras y finalmente iguala a los traidores al mismo nivel de los mentirosos. Pero lo interesante de esto es que esta sentencia que dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, margina a este grupo de personas del contexto de los nuevos cielos y nueva tierra. En otras palabras, no heredarán la vida eterna los que son traidores. Y lo que es más, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 22, verso 15, el Señor vuelve a hacer mención de ese tipo de creyente que vuelve atrás y traiciona a sus hermanos. Pero en esta ocasión no le llama cobarde, sino perro. Qué tremenda la escritura cuando se aplica literal como es. Dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por lo tanto, lo que aquí entonces se da por sentado es que los delatores no estarán en la eternidad junto con aquellos a quienes traicionaron por servir al sistema. Pero, ¿por qué el Señor les llama perros? Quizá pienso porque el perro, como dice la Biblia, no solo vuelve a la ingesta de su propio vómito, sino porque también tiene la particularidad de morder. ¿Sabía usted que en Apocalipsis aparecen dos iglesias que en realidad son paralelas? Siguiendo en este mismo orden de ideas, los dos cristianismos. Se las menciono. Estas dos iglesias son, atención, Filadelfia, representando la iglesia que será arrebatada para ser librada de los juicios que se desatarán sobre la tierra durante la gran tribulación, y Laodicea, representando la iglesia apóstata que se quedará posterior al arrebatamiento. De modo que antes del suceso del arrebatamiento habrá dos clases de cristianismo. Uno que servirá a Dios desde la clandestinidad y otro que servirá al Estado desde la luz pública. De hecho, las escrituras son claras en afirmar que el tiempo que precedería al desenlace de todas estas cosas sería un tiempo caracterizado por la apostasía. Pero, ¿qué es apostasía?
¿Qué significa apostasía? Respuesta. Apostasía es el abandono de la fe y la vida piadosa. Ahora bien, nunca hubo tanta apostasía como la que hoy existe. Por ejemplo, en los años 60, por tener un punto de comparación con el movimiento llamado, acuérdese, hipismo, la época de los hippies y toda esa onda, la sociedad vivió una primera etapa de apartamiento de la fe. Allí se dio apertura al uso de la droga, el sexo libre y la unión extramatrimonial, entre otras cosas, la cual en su época era considerada un exabrupto. La segunda ola de apostasía se vivió hacia los años 80 por toda esa onda del libre pensamiento y demás ideologías galopantes. Pero la apostasía que ha surgido hoy ha sido la más terrible de todas. Y en ello han contribuido en gran parte, sí señor, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación han sido comprados por grandes corporaciones que han ido imponiendo nuevas ideas a la sociedad, inclinando ideológicamente a las naciones. Esa es la razón por la cual la sociedad actual se encuentra decadente, apostatando, alejándose cada vez más de Dios. Y lo que es más, esta apostasía ha hecho que muchos, pero muchos creyentes estén abandonando la fe, así como lo escuchas. Mientras que algunos creyentes están abandonando la fe, otros están apostatando de ella. Es increíble el número de creyentes que posterior a este tiempo de confinamiento se han enfriado y se han alejado del Señor. Y también hay otro gran grupo que ha adoptado tendencias y posturas anticristianas. Eso es apostasía, lo cual los adentra peligrosamente a otra facción, la de una nueva versión del cristianismo, un cristianismo amorfo, antiescritural, progresista y demás. Habrá entonces para este último tiempo dos tipos de cristianismo, uno conservadurista y otro complaciente con las tendencias sociales. De modo que en esta época habrá dos clases de líderes espirituales en las iglesias. Sí, señor. Cada uno de ellos en las dos distintas facciones del cristianismo. Me explico. Un grupo serán aquellos que se mantendrán al margen de las circunstancias indecentes de estos días. Y por otro lado, aquellos que se identificarán con el oficialismo progresista, apoyando fallos de gobiernos de turno y recibiendo cohecho de ellos para la continuidad de su propio sostenimiento. Ahora bien, en todo este entramado, sabemos que la religión ha sido un objetivo onunista de la Agenda 2030, por lo cual está siendo intervenida la religión por medio de un sutil y a la vez confrontativo discurso encaminado a su deconstrucción. En consecuencia, todo el aparataje que hoy está controlando a la religión, me refiero a la religión católico-romana, lo cual es muy evidente por toda esta debacle en la que se ha visto sometido justamente su máximo representante. Pues bien, esa misma deconstrucción que está haciendo el globalismo por medio del sumo pontífice en su credo, es lo que también se pretende hacer al interior del cristianismo protestante, lo cual
no resultará tan fácil de realizar, pues el protestantismo carece de una cabeza representativa a quien nos debamos. En todo caso, lograrán al fin dicho sesgo, pues esta Agenda 2030 es impulsada muy disimuladamente por ese sector del cristianismo que está inmiscuido en logias y hermandades secretas. Ellos son los mismos que hoy desprestigian a sus hermanos, que alertan y viven alertando al pueblo de Dios por denunciar este tipo de planes. Los ridiculizan llamándolos teóricos de conspiración. Sin embargo, les digo, y no olvide lo que les diré ahora, el asunto al que hoy se llama teorías de conspiración no es una confabulación de ciudadanos informados contra grupos de poder que están siendo impulsados por el mal, no, sino que más bien son conspiraciones, las urdidas, ¿verdad? Por estas maquinaciones de grupos de poder que están siendo impulsados por el mal contra los ciudadanos. Eso sí es conspiración. No es de los débiles contra los fuertes, es de los fuertes contra los débiles. Así que ya existe un sector del cristianismo que está infestado con esta ideología globalista conspirativa, emparentada justamente con el ecumenismo que se impulsa desde Roma. Esto ha hecho que se manifieste una brecha que terminará separando a la cristiandad, y de lo cual digo, es altamente positivo. Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué usted estima que esto es altamente positivo? Porque Dios no se puede glorificar donde hay imprecisiones. Sabemos que Dios no divide, pero sí separa, y separa para poder glorificarse. Por eso en contextos de alta perplejidad, cuando la confusión pone en riesgo la salubridad del reino de Dios, el Señor entonces separa. De hecho, en Génesis separó la luz de las tinieblas, y por si fuera poco, a su vez separó el desbarajuste de aguas que hacían desconcertante el firmamento de aquel entonces. Entonces, Dios no divide, Él solo hace su obra y se obliga a separar para poder glorificarse, porque vendrá, escúchelo bien, un grande avivamiento, el más grande de la historia de la humanidad, y será abanderado por ese gran puñado de creyentes marginados y tenidos en poco y perseguidos por el sistema. A esos seguidores de Jesús el Cristo, a los limpios de corazón, a ustedes me dirijo y a ustedes les digo desde lo más profundo de mi corazón. En cada nueva época, el cristianismo ha sabido mantenerse vigente sin perder su pureza ante desafiantes nuevos escenarios. El cristianismo bíblico seguirá cumpliendo su rol profético dentro de la sociedad, sea en el escenario que fuere, y sin renunciar a sus principios y fundamentos, adaptándose siempre estratégicamente, guiada por Dios, para continuar articulada la iglesia de cualquier forma con la sociedad y posicionada de cualquier forma en medio de esta sociedad, transformándola y afectando su cultura, así sea como una subcultura. Si la sal no está dentro de la comida, de nada servirá. Así que, señoras y señores, habrá sal en este planeta hasta que suene la trompeta. Sí, señor, viene una época
en la que, debido a las leyes Mordaza, la iglesia de Jesús el Cristo será guiada a predicar de nuevas formas sin que se incrimine a sí misma. Así como lo escuchas, vendrá tal unción, pero tal unción sobre el pueblo de Dios que una sabiduría muy especial fluirá por medio de los creyentes. Las escrituras dicen que aún en los tribunales fluirá tal sapiencia y tal vehemencia. Así lo dice Lucas capítulo 12 del 11 al 12, dice así: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! ¡Qué promesa tan grande! Así que, iglesia, escúchame. Viene una nueva y última unción sobre la iglesia de Cristo, la cual está relacionada con el testificar y será una forma de testificar de Cristo, probablemente no confrontativa, dada la época mordaza. Solo el Señor, de verdad, cuando yo pienso en esto, digo, ¿cómo se hará? Porque la iglesia protestante siempre protesta, pero en esta época de ley mordaza que se implementará, ¿cómo será posible? El Señor sabrá cómo lo hará en una época en la que podamos continuar hablando cuando sea difícil hablar, en una época en la que podamos seguir predicando cuando sea difícil predicar. Usted no se preocupe, no se afane, eso es algo que solo lo hará la eterna potestad divina. Dios lo hará de forma sobrenatural. Así que esperen esa nueva unción que vendrá sobre su pueblo. Segundo consejo de 3. Este va dirigido a los ministros del Evangelio, ministros y creyentes. Les digo, constituyan organizaciones paraeclesiásticas. Me explico. Funden, valga la redundancia, fundaciones. Establezcan ONGs y demás entidades de beneficencia y sin ánimo de lucro, pero no las consignen a nombre de sus razones sociales religiosas. Formalícenlas más bien de manera independiente a sus nomenclaturas eclesiásticas. Estas asociaciones les permitirán mantenerse vigentes socialmente en una época en la que las razones sociales religiosas pasarán de las restricciones al veto. Así que establezcan, pues, entidades que les permitan continuar con su labor espiritual con acento en la ayuda social de apoyo a comunidades, comunidades que al fin y al cabo les amarán y les conformarán ministerio con ustedes, ellos y ustedes, sus sectores, sus ciudadelas, sus barrios y los lugares donde estarán asentadas sus entidades paraeclesiásticas, ellos conformarán ministerio junto con ustedes. Jesucristo dijo al respecto allá en Mateo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De modo pues que está escrito que llegaría una instancia en la humanidad en la que los seguidores de Jesucristo, más allá de la predicación y los sermones, evangelizarían también mostrando principios y conductas diferentes a la predominante en una época empujada al postcristianismo. Ténganlo muy presente y no lo olviden. Tercer consejo, ministros del Evangelio. Esto va para ustedes. Fomenten desde ya
y empoderen de forma constante y perenne en el pueblo el honor de ser lo que profesan ser, hijos de Dios. Enséñenlo de tal manera que a ellos se les inflame el pecho por ser lo que son, hijos de Dios, seguidores de Jesucristo. Díganles en sus congregaciones y a través de redes sociales y a través del ciberespacio y a través de todas las plataformas virtuales, díganles al pueblo que no permitan que el bullying los amedrente ni los haga ocultarse socialmente, que más bien ostenten con elevada dignidad su profesión de fe. Y lo que es más, que dicha satisfacción sea evidentemente notoria para testimonio de sus comunidades. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. Sí, Señor, lo voy a volver a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Pero hay algo más que ustedes deben saber, pues ese remanente de creyentes fieles, los que serán protagonistas del más célebre de los avivamientos, cumplirán un rol profético durante este último tiempo. Dicho sea de paso, lo profético está asociado no solamente con lo predictivo, sino también con la recuperación de lo perdido. Según el profeta Joel capítulo 2, muchachos y muchachas, así lo dijo Joel, muchachos, muchachas, ancianos, siervos y demás integrantes de cada familia en la tierra serán los dirigentes de este grande avivamiento. Y esto me emociona cada vez que lo expreso. Esto es lo que el Señor ha mostrado. Esta es la palabra profética más segura. Lo reitero, muchachos, muchachas, ancianos, siervos y demás integrantes de cada familia serán los dirigentes de este grande avivamiento, desempeñando todos ellos ese impactante rol profético. Por eso dice Joel, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Así que ellos despejarán el sincretismo y pondrán en evidencia la mezcla, dejando en claro la verdadera adoración de Dios con respecto a la falacia del ecumenismo que hoy se preconiza y se llegará a formar. Así pues que en estos tiempos de decadencia nacionales y apostasía del pueblo de Dios, el Señor levantará muchedumbres, muchedumbres de creyentes sinceros que con el auspicio del derramamiento del Espíritu Santo hablarán en nombre de Dios al corazón y a la conciencia de las naciones. Amonestarán ellos a los pueblos de forma brillante, presentando de forma magistral los valores morales y espirituales de la fe. Y como un río desbordado, inundarán cada rincón de la sociedad. Yo siento la presencia de Dios. Yo puedo experimentar la presencia de Dios en este momento. Y yo sé que tú la experimentas allí donde estás escuchándome, porque esto es lo que Dios hará en esta época de incertidumbre y de imprecisiones. En esta época en la que todo se está acomodando y hay cosas que parecen y no son. En esta época, te digo, de parte de Dios, el Señor visitará a su pueblo. Y esas muchedumbres de muchachos, muchachas, ancianos y de avivamiento familiar, de núcleos familiares, ponderando este avivamiento como un río desbordado. Todos ellos, decláralo en fe, así será. Tus hijos portarán el mensaje del evangelio y te digo, inundarán cada rincón de la sociedad. Su mensaje impactará tanto a los líderes religiosos como a los políticos y a todo aquel que se haya convertido en caudillo de la iniquidad, señalándoles el camino
que Dios declaró por medio de las Escrituras. El mensaje impecable de este remanente del que les estoy hablando y que son ustedes, ese remanente santo, no, su mensaje no solo será teológico, será moral, basado en la justicia, el amor, la misericordia y la santidad. Que así sea, que así sea. Soy Miguel Ruiz. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones. Chao, chao.